como te leo el tarot gratis. Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Oye, vamos a hacer una pequeña lecturita para el 2022, pues. Algo así somero, muy general. Tú sabes que yo siempre hago mis cartas, hago mis lecturas todos los días soy como muy categórica, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer un poco más general, porque las lecturas van a ser dirigidas directamente a ti, a tu entorno, y vamos a ver pues qué tendencias hay con respecto al amor y al desamor, si se quiere, ¿no? Luego vamos a sacar unas cartitas también para la economía, para el trabajo, o cómo está todo, cómo se perfila todo, qué consejos te pueden dar para que esto avance, ¿ok? ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Ahí vamos, mi querido Acuario. Saco las cartas y vamos pues. Vamos a ver qué hay para ti. Decisiones que has tenido ya que estar tomando. Para el principio de año hay decisiones que tienes que estar tomando. Definitivamente. ¿Con respecto a qué? ¿A qué? Con respecto al amor o al desamor. Hay decisiones que tienes que estar tomando. O mejor dicho, ya para el principio de año, estas decisiones tienen que estar tomadas. Vamos a ver, veo aquí que no hay comunicaciones, no estás hablando o no te hablan. Veo así que quizás a lo mejor por eso es que tendrás que tomar decisiones, mi querido Acuario, porque estoy viendo, mira, y aquí está clarito. Aquí clarito te lo están diciendo, mi querido Acuario. Tú necesitas hacer un cambio definitivo, radical, profundo, fuerte, cambio de decisiones, cambio de ciclo, cierre de libro y apertura de otro libro. Sí que te lo digo. Estás saliendo ya o vas a salir más tarde que temprano, no, más temprano que tarde. Vas a salir de ese duelo y viene para ti otras cosas muchísimo mejores. Algo bonito y bello que viene para ti, mi querido y adorado Acuario. No te la pierdas, ¿vale? Mira, aquí voy a seguir poniéndote cartas, aquí te las voy a ir mostrando. Vaya, mira, viene para ti algo espectacular. Aquí estoy viendo la rueda de la fortuna, que aunque está un poquito está invertida, no está como dándole lo que le tiene que dar a la carreta, como quien dice, la rueda no está funcionando como debe ser, pero eso son cosas que poco a poco se van a ir dando. Veo en cada bloque que te saqué de 3 bloques de 4 cartas, en cada bloque hay por lo menos un arcano mayor. Aquí en el último bloque tenemos 2 arcanos mayores, que es el mago invertido y la fuerza invertida, en donde te dicen, tú no quieres absolutamente más nada de ilusiones y desengaños. Ya tú lo que quieres es amor, amor y más amor. Así que veo ya en la mitad, yo diría que en la mitad del año, empezando enero, febrero, marzo, abril, de mayo hasta julio aproximadamente, estoy viendo que vas a tener una gran alegría. Alguien que viene a tu vida después de que hagas ese cambio de ciclo y viene como que a presentarse o a pedirte una relación, a pedirte un compromiso o inclusive para muchos de ustedes pedirte un matrimonio. Así que sí lo estoy viendo por aquí. Veo así que definitivamente para aquellas personas que tuvieron un pasado en la cual no fue muy agradable o muy feliz, veo que definitivamente como que terminas, como que sales de eso, sueltas esa relación, ya no hay más nada que esperar, ya no hay más nada que plantearse aquí. Fuiste o vas a ser muy tajante. Veo ¿y por qué lo digo? Por muchísimas razones. Para empezar, estoy viendo que la primera carta que sale para ti es la carta del 2 de espada invertida, como diciendo, ya para final, en principio de año, ya yo tengo que tener una decisión tomada. Es parte de ti, es cuestión tuya, es tu decisión tomar esa decisión, si se quiere. ¿Por qué? Porque no hay conversaciones, no hay comunicaciones, cada día tienes más y más dudas sobre ti y que te dicen definitivamente, bueno, entonces tú tienes en tus manos la solución. Haz ese cambio de ciclo que tienes que hacer y se acabó aquí, empieza algo nuevo.
abre, cierra ese libro, haz ese, tacha lo que tengas que tachar, pásale una raya y pon ese inventario a ver cuáles fueron las cosas que aprendiste y las que te faltan por aprender y aplícalas para un futuro. Justamente en la mitad del año empezamos a ver así como que hay ahora una alegría, ya está saliendo de ese duelo, ya se ve que no, que ya tú no quieres más nada con ese pasado, se ve que definitivamente sí, estás bien claro y de verdad que sí que te digo, son pocas las cartas que me han salido así de una claridad tan grande como esta, de una decisión tan tajante como esta, pero es que ya claro, ya está bueno. Ya tú pasaste por muchas, ya es hora de que definitivamente tomaras la decisión, a lo mejor hasta tarde la habías tomado, pero nada, uno toma la decisión cuando tiene que tomarla, más nada. Veo aquí una gran felicidad, una armonía, algo que, una celebración ese amor que viene para ti. Alguien así como que te quiere pedir a vivir juntos o hacer un noviazgo o lo que fuera. Pero sí que estoy viendo cosas muy, pero muy buenas. Después de que cierras ese ciclo, automáticamente hacia abajo empieza a venir ese compromiso nuevo. Y en definitiva, se ve que tú no quieres más desilusiones, cerraste ese ciclo que tenías que cerrar, se ve que cumpliste con esa etapa o con esa advertencia que te está dando el tarot y veo que definitivamente ni esperaste más nada ni nada, absolutamente lo dejaste así. Ahí dijiste, aquí vengo para algo nuevo. Es posible, sí es posible que hayan cosas nuevas en la vida. No solamente esa persona del pasado era lo máximo, pueden haber cosas mejores. Y aquí te puedes dar cuenta también, Acuario, que las cosas no vienen porque vienen. El universo quizás te apartó a esa persona, te la sacó de tu vida para hacer espacio para que una nueva persona entre a tu vida. ¿Ok? Ahí sí que te lo digo. Vamos a ver con respecto a la economía que nos pueden estar diciendo aquí las cartas de Lenormand, el oráculo de Lenormand. Vamos a ver qué nos dicen. Veamos. Un ancla, aquí hay algo que aquí que se afianza. Si estás ahorita en un trabajo, si estás ahorita en una situación, si estás ahorita en un periodo de prueba, si se quiere, vamos a poner que te escogieron o te contrataron por un tiempo, te dijeron, mira, este trabajo es por 3 o 4 meses. Parece que no, parece que esto pique y se extiende, como que vas a tener mayor cantidad de tiempo en esa trabajando allí y se ve que te anclas, como que al final te van a tomar permanente. Sí que te lo digo. Vienen noticias, comunicaciones, mensajes en las noches y de verdad mensajes importantes que están llegando acá. Mira, sí, ahí se ve muchísimo. Ve, el anillo, estos mensajes que vienen para ti, estos mensajes que alguien te pueda estar mandando de trabajo, de la economía, de cualquier otra cosa que se puedan estar presentando, inclusive pueden estar llegando mensajes, inclusive de lejos, mensajes que vienen de lejos para pedir trabajo, para contratarte, para ir a trabajar a otro lado, a otra ciudad. Vienen, sí, y sí estoy casi segura porque está aquí como quien dice la cigüeña. La cigüeña siempre vuela desde muy lejos. Siempre hace vuelos muy largos, así que probablemente puedan ser viajes que tengas, viajes por avión, viajes para otros sitios, viajes largos. Así que estoy viendo de todas, pero la parte que más me gusta es la parte en la que estás allí como anclándote en algún sitio. En el sitio donde vayas a ir, pareciera ser que te anclas y por muchísimo tiempo. Vamos a ver aquí, entonces, mi querido y adorado Acuario, el oráculo de el corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué otra cosita te estará hablando el corazón? Te dice, sé completamente consciente del ser maravilloso que eres. Tienes que estar consciente del ser tan poderoso y tan maravilloso que eres. No te eches para atrás. Eres tú y solamente tú mirándote al espejo
decirte, soy lo maravilloso. Yo soy maravilloso. Yo soy maravillosa. Vaya. Qué bueno, pues mira lo que te dicen. Y para finalizar este gran oráculo de la intuición y de la acción, ¿qué te dice aquí la intuición y la acción? Vamos a ver, esto viene del universo, esta carta. Esto es como un oráculo y dice, la máscara. Hay que, vamos a decir así, quítate esa máscara quizás de a veces de sentir que no te mereces las cosas. Sácate esa máscara y ponte tu original, ponte original. Tú te mereces todo lo que haya, estés como estés, seas como seas, te mereces lo mejor. No te pintes, no te maquilles bueno, no estoy diciéndole a las chicas que no se maquillen, ¿no? No, sino no te pongas una cara como para que te den un trabajo o no te pongas una cara como para conseguir tal cosa. Hazlo original. Tú, Acuario, eres muy original y tú lo sabes. Así que nada de máscaras, nada de nada. Como eres, tal cual como eres. Píntate como eres, tu conducta como es y vas a ver los resultados. Bueno, entonces ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Acuario, con esta lectura para el año que viene. Si se quiere algo muy general, muy por encimita, al que le resonó, pues qué bueno. Y nos estamos viendo en otro video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo, ¿sí? Un besito. Bye bye.